El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado el espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El texto del Evangelio de hoy es largo y además curioso. Curioso por el tema. Jesús que cura un endemoniado, otra vez, lo vimos ayer, cómo Jesús se manifiesta en cuanto Salvador, en cuanto Mesías, porque como quedamos, expulsa el mal, elimina el mal de la vida del hombre. En primer lugar, el milagro que hace de expulsar el demonio es el más emblemático. Pero Jesús también hace otras intervenciones para expulsar el mal de la ignorancia, el mal de la enfermedad, esos tres males que atenazan los tres niveles, las tres dimensiones del hombre: la inteligencia, el espíritu, el cuerpo. Y hoy tenemos otra vez este endemoniado, que, como les digo, presenta una situación un tanto folclorística, si quiere, ¿no? Este hombre que es presentado de una manera muy viva, golpeándose, violento, en medio de los sepulcros. Y Jesús otra vez que simplemente con una palabra expulsa al demonio. El demonio lo único que puede decir es: ¿qué quieres tú conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pero aún así no puede hacer nada cuando Jesús le dice: sal de allí. Es curioso que Jesús les permita a los demonios entrar en esta manada de puercos. Pero es también simbólico. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que para los judíos el animal más impuro que podía existir era el cerdo, por todo lo que tiene de metafórico, ¿no? Entonces es una forma también de expresar lo que es esta presencia del maligno. Pero no quisiera detenerme yo allí, yo quisiera que nos fijáramos un poco en la reacción de la gente, de los conciudadanos de este hombre. Fíjense lo que dice, que cuando llegaron, la gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido.
Y los que habían visto todo les contaron, fíjense, lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Dos cosas distintas, ¿no? El endemoniado estaba curado y luego el tema de los cerdos. La reacción de la gente es por lo menos curiosa, ¿no? Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. No dice por qué, pero uno se lo puede imaginar. ¿Por qué? Pues no les hizo gracia quedarse sin sus 2,000 puerquitos. Está Jesús en un territorio que no es judío, ahí donde sí se cultivan cerdos. Y creo que esto nos ofrece la ocasión para una reflexión, ¿no? ¿Cuántas veces no queremos la liberación del mal, no queremos la liberación del pecado? Pues porque nos trae beneficios que nos interesan, que nos gustan, ¿no? San Agustín, si ustedes han leído la vida, sabrán que pues la primera parte él se la pasó buscando, pasando de escuela de filosofía, religión en religión, y viviendo una vida, pues vamos a llamar así, por lo menos un poco distraída, ¿no? Tuvo hasta un hijo con una mujer con la que no estaba casado, etc. Y cuenta que cuando estaba en ese periodo en el que sintió la llamada a la conversión, le pedía a Dios: Señor, dame la castidad, pero no ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que sintió lo mismo que estos señores, ¿no? Sí, pero no. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo? Sí queremos ser, pero no queremos perder, ¿no? Como dicen en México, queremos ponerle una vela a Dios y otra al diablo. Y no se puede, ¿no? También eso es lo que el Evangelio nos muestra. A la presencia de Dios no se puede querer hacer las dos cosas. Fíjense un detalle, con esto termino. El diablo, el demonio, hace una confesión de fe perfecta, así como la vimos ayer. Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Sus palabras son correctas, pero en el fondo no las está diciendo por fe, por aceptación, por obediencia, sino obligado, sino por interés. Esa es otra de las razones por las cuales Jesús no deja a los demonios que hablen. El demonio del cual leímos ayer dice lo mismo: Jesús de Nazaret, ¿a qué has venido? ¿No? Hijo de Dios Altísimo. Las palabras son correctas, la actitud no. Entonces, la misma pregunta para nosotros es esta: ¿qué tanto estamos apegados a nuestros pecados, a nuestras debilidades? ¿Y qué tanto somos nosotros los que a lo mejor no queremos dejar que realmente Jesús expulse a ese demonio dentro de nosotros? Que a lo mejor mencionamos a Dios con toda la correcteza doctrinal, pero a la hora de la hora no estamos tan convencidos. Pidámosle por eso al Señor que verdaderamente pueda Él llegar hasta el fondo de nuestros corazones y que lo dejemos iluminarlos hasta el último rincón.